Tardes. Hoy vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos. En este caso será el teorema de Norton. El teorema de Norton es una forma de reducir una red a un circuito equivalente compuesto por una única fuente de corriente, resistencia paralela y carga en paralelo. ¿Qué nos dice este teorema? Es muy parecido al teorema de Thevenin. Nos dice que cualquier circuito, por más complejo que sea, y que tenga dos terminales de salida A y B, donde por lo general se conecta una resistencia de carga conocida, se puede reducir o interpretar por un circuito equivalente. En este caso, un circuito con una fuente de corriente de Norton y una resistencia de Norton que está en paralelo con ella. La resistencia de Norton es equivalente a la resistencia de Thevenin. El circuito equivalente de Norton, el paso número 1 para calcularlo es calcular la resistencia equivalente de Norton. Tenemos este caso con circuito de dos mallas, con dos fuentes de voltaje y tres resistencias. En este caso, la resistencia que tomaremos como carga es la resistencia de 2 ohms. La tenemos que quitar y colocar los puntos A y B. El primer paso es medir la resistencia que hay entre el punto A y el punto B. Para esto es el paralelo entre 4 ohms y 1 ohm. Nos da la resistencia de Norton equivalente de 0.8 ohms. El paso número 2 para calcular el circuito equivalente de Norton es calcular la corriente equivalente de Norton. ¿Qué nos quiere decir? Entre el punto A y B, ¿qué corriente fluirá si existe un cortocircuito? ¿Ok? Entonces, para esto lo que hacemos es sustituir entre el punto A y B con un cable y calculamos la corriente que fluye por ahí. La corriente que fluye de una malla y la corriente que fluye de la otra malla. Esto nos queda 28 volts entre 4 amperes entre 4 ohms más 7 volts entre 1 ohm. Esto nos da 7 y 7 amperes. Nos da una corriente total de Norton de 14 amperes. Y el paso número 3 es realizar los cálculos con un valor de carga. En este ejemplo, la corriente que fluye por una resistencia de carga de 2 ohms. Aquí tenemos ya nuestro circuito equivalente de Norton con la fuente de Norton de 14 amperes, la resistencia de Norton en paralelo de 0.8 ohms y conectamos la resistencia de carga de 2 ohms. Nos dice que RL o resistencia de carga es 2 ohms y entonces calculamos la corriente que fluye por la carga. Para esto aplicamos un divisor de corriente, que sería la corriente de Norton por la resistencia de Norton entre la resistencia de Norton más la resistencia de carga. Y esto nos da una corriente de 4 amperes que fluye por la resistencia de carga. Con esto podemos calcular su voltaje y la potencia que disipa. Gracias.